Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Esta es nuestra última charla online, por lo menos por este periodo. Y bueno, para mí es un honor presentarles a una persona joven, como es Guido Santos, de los que les voy a contar pues un breve perfil de profesional suyo, pero del que quiero decir quizás al final algo un poco puntual. Bueno, pues Guido es profesor de bioquímica y biología molecular de la Universidad de La Laguna, es doctor en ciencias biomédicas por la Universidad de La Laguna con mención internacional desde el año 2016, o sea que es un joven doctor. Su tesis se desarrolló en simulación y análisis cuantitativo de enfermedades de alta prevalencia como la malaria, la infección por VIH, la enfermedad de Alzheimer y melanoma. También ha trabajado en el campo de la biotecnología. Pero quizás por lo que está Guido aquí, además de, bueno, por su valor como biólogo, es porque siempre ha sentido un especial interés por la divulgación científica, por despertar esas vocaciones científicas en los jóvenes estudiantes. Yo descubrí a Guido en mi facultad, pues en una de las charlas que se organizó de tipo divulgativo, y me di cuenta, bueno, que era, no sé si decir un diamante en bruto, yo diría que un diamante, ¿no? Y bastante pulido en ese momento. Ha participado en multitud de iniciativas, proyectos relacionados con la divulgación, cafés científicos, bueno, ferias de la ciencia, y muchos de ellos relacionados también con las matemáticas. Forma parte de nuestra aula cultural, el aula cultural matemática divulgativa. Y bueno, ha recibido pues diferentes premios, desde a la mejor actuación de divulgación científica en el concurso Cómo divulgar mi investigación científica en 2015, organizado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna, el premio favorito de los jueces al mejor proyecto realizado en Tenerife Science Hawking Day en 2015, y se presentó al concurso de monólogos científicos de FAMLab en 2016, llegando a la final. Digamos que ese es su breve currículum, es unas breves pinceladas de su magnífico currículum, pero yo lo que sí quiero resaltar es que en la ciencia es muy importante la interdisciplinaridad, pero no es nada fácil la interdisciplinaridad, porque necesita de unos botones de personas que permitan hacer el puente entre las diferentes disciplinas. Por ejemplo, en este caso, entre las matemáticas y la biología. Y yo creo que Guido es precisamente eso, es ese puente magnífico que podemos buscar matemáticos y biólogos para conseguir avanzar juntos, ¿no? Él es una persona joven y yo estoy segura de que, bueno, que les va a sorprender su charla, porque además es muy bueno contando cosas. Y bueno, Guido, muchas gracias por participar, y cuando tú quieras tienes todo el tiempo para ti de estos matemáticos que están ahora oyéndote. Bueno, y los que no son matemáticos, que igual hay biólogos también y demás. Pues bueno, Edith, agradezco mucho la presentación que me has hecho, la verdad que bastante más generosa de lo que quizás se corresponde con la realidad, te lo agradezco, aunque lamento que yo para lo que haya venido aquí sea pues justo para filtrar este secreto que esconden los matemáticos, y porque lo he descubierto recientemente y es a lo que he venido. Entonces, pues siento que tan buena presentación y tantos elogios se traduzcan en que ahora vengo yo aquí a filtrarles pues el secreto que han estado escondiendo y que sabes cuál es. Así que, pues una pena no haberme llamado. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Como bien decía Edith, yo me encuentro un poco en la interfaz entre las biologías y las matemáticas, pero yo soy biólogo. Yo soy biólogo que ha entrado, en algunos momentos, ha estado un pasito en, pues, he usado la metáfora del país de las matemáticas porque hay una película que no sé cuánto Sumer habrá por aquí que no conozca esta película, que tiene ahí unos años, Donald en el país de las matemáticas. La uso como metáfora porque esta película explica
desarrolla bastante bien lo que vino a ser mi experiencia con las matemáticas, ¿no? Donald entrando en un país donde está lleno de números y de ecuaciones y demás, y que no se entera mucho, pues un poco así ha sido mi experiencia. Y por eso digo, pues un biólogo en el país de las matemáticas. Sin embargo, esta película, aunque está muy bien, les recomiendo que la vean si no la han visto, es graciosa, es divertida. Esta película pues no ahonda en los principios fundamentales de las matemáticas, ese secreto que esconden, que nos esconden, porque incluso los estudiantes de matemáticas dudo mucho que tengan todavía acceso a ese secreto, ya lo conocerán, pero de momento, pues ya se los adelanto yo, un spoiler les voy a hacer. No se ahonda en esos principios fundamentales, es básicamente florituras matemáticas que se presentan, pues numeritos, algún pentágono, triángulo, geometrías básicas, porque en realidad tampoco les interesa, no les interesa ir divulgando los secretos que quieren esconder tan abiertamente como una película de Disney. De hecho, una de las cosas en las que se insiste mucho es la proporción áurea. Sale en la película, la proporción áurea que muchos la conocerán, para quien no se la introduzco brevemente ahora. Ahonda mucho en esto, es como una figura con determinadas proporciones, que es determinada proporción que se ajusta a lo que se llama la proporción áurea, que tiene unas propiedades, bla, 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 florituras al fin y al cabo. Y les voy a demostrar, no demostrar, les voy a enseñar a mostrar efectivamente que esto son florituras, esto no tiene ningún dip matemático. La proporción áurea se puede explicar de esta manera sencilla. Tú coges un rectángulo, lo divides en dos partes, tal que haya una parte A, que mide A, que es lo mismo, no sé si me ve el puntero, que mide lo mismo que la otra, que el lado pequeñito. Y entonces, si tú sumas A más B y lo divides entre A, te da lo mismo que si divides B entre A. Entonces, es como que el lado, el rectángulo grande, ¿no? El grande. Tú divides un lado entre otro y te da la misma proporción que si divides el rectángulo chiquitito, el lado largo que es A, entre B. ¿Vale? Eso es, la proporción áurea se define así. Aquí vos tienen la ecuación, le ponen una letra griega fría asociada, le llaman proporción áurea para lucirse, para que parezca mucho más de lo que es, pero que en realidad no tiene nada especial, porque podríamos pensar en otra proporción, que es esta de aquí. Esta es otra proporción distinta, que básicamente, en vez de dividir en dos partes distintas el rectángulo, tal que una de las partes sea A, sea el lado chiquitito, podemos dividirlo en dos partes iguales, para que hayan dos B, y entonces la proporción en este caso del rectángulo grande también es la misma que el rectángulo morado, pero el valor de la proporción es distinto, ya no es la proporción áurea, no le dan nombre, es raíz de 2. Pero ¿por qué la proporción áurea es más importante, más interesante que la raíz de 2? Son dos números irracionales, tienen relaciones, aparecen en diversas demostraciones o de teoremas matemáticos. O sea, en principio no tiene nada de especial. Podríamos decir que raíz de 2 es la proporción sublime y ya está, ya tendríamos otra. Sin embargo, esto se está usando como cortina de humo, la proporción áurea. ¿Para qué? Para escondernos realmente la verdad. Nos pensamos que realmente las matemáticas son estos cuando no. La verdad se encuentra detrás. Y algún matemático me está oyendo ahora, o alguna persona que se ha dejado influenciar por esto dirá, no, pero es que la proporción áurea está en la naturaleza, ¿no? Entonces habrán visto imágenes como esta. Hay una figura, una curva que se puede generar a partir de esta proporción y que se pone junto con galaxias, orejas, ¿no? Y, bueno, está en la naturaleza, la proporción áurea. Sí, bueno, pero es que este número no es el único que está en la naturaleza. No podemos darle una importancia más de la que tiene. De hecho, podríamos hacer la misma tontería esta con el 2. Fíjense, 2 pezones, 2 ojos, 2 testículos. Es un número que está en la naturaleza. Entonces, pensar que la parte de la izquierda tiene algún valor superior que el de la derecha es dejarnos engañar por una cortina de humo que nos esconde el auténtico secreto de las matemáticas que no quieren que conozcamos. Fíjense que hasta tal punto nos dejamos influenciar por esto que esto de que lo que estoy mostrando aquí es el mural de la entrada de la sección de biología. Ustedes entran en el edificio y a la izquierda, a la derecha, hay un mural distinto donde se muestran pues, se ven representadas las
principales ramas de la biología. En el mural de la izquierda hay una serie de personalidades de la biología y también algunos ítems que consideran importantes. Fíjense que aparece aquí phi, la proporción áurea. O sea, de las pocas cosas que cabían en ese mural, consideraron que tenía que estar ese número, esa proporción, que además está mal puesto. Pues fíjense que está diciendo que phi es exactamente 1,618, lo cual no es cierto. Aquí hace falta unos puntos suspensivos, porque esto es un número irracional que tiene infinitos decimales. No solo está mal, sino que es que aquí podríamos añadir esto, porque como hemos visto, el 2 también está en la naturaleza. Así que, ¿qué sentido tiene esto? Aquí nos estamos dejando influenciar por la cortina de humo que nos están generando para evitar que conozcamos su secreto. En la película, de hecho, aparece Pitágoras. Aquí lo tenemos. Pero es que no presentan a Pitágoras como lo que fue también, aparte de matemático, que fue una persona que escondía secretos matemáticos. Y eso no lo dicen, porque no les interesa. Y efectivamente, Pitágoras, como buen matemático que era, conocedor de secretos que no quería que conociésemos, escondió secretos. Esos secretos, por supuesto, se han terminado filtrando, y aquí les voy a enseñar pues, uno de los secretos que escondían, que nos escondían. ¿De acuerdo? El secreto de los pitagóricos. Esto, como les digo, no querían que lo supiésemos, y lo tenían oculto. Y verán por qué. Esta gente había visto que si ustedes crean un cuadrado de 1 metro de lado, 1 metro por 1 metro, pues habían intentado calcular cuánto medía la diagonal, ¿no? Y entonces esto, pues con el teorema de Pitágoras, que conocerán, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, pues habían visto que se podía calcular que la distancia, si resolvemos esta sencilla operación, quedándonos con el valor positivo de la raíz, nos queda una distancia de raíz de 2. Eso es lo que mide. Esa raíz de 2, lo que descubrieron, y fue el secreto que nos ocultaron, es que no se puede expresar como una división de entre dos números enteros. 2, menos 3, 4, 5. No puedes encontrar ningún par de números que si tú los divides te dé ese número. Y ustedes dirán, bueno, pues vaya mierda secreto, ¿no? Que nos escondieron. No, amigos. Esto es muy deep, esto es muy profundo, porque lo que están diciendo con esto es que no existe una regla con la que tú puedas medir esa distancia. No existe una regla lo suficientemente precisa para medir esa distancia. ¿Por qué? Porque una regla no es más que una unidad a la que tú le divides un número entero para formar porciones que sirves para medir. Entonces, una regla es una división de números enteros. Y si tú me dices, esta gente se dio cuenta de que esa distancia no puede ser representada por una división de números enteros, quiere decir que no puedes medirla. Esa distancia no se puede medir. Así que esto, que fue algo así, que es algo un poquito más profundo, lo ocultaron mucho tiempo. Además, darte cuenta de por qué esto es así, por qué esta distancia y esta raíz de 2 no se puede expresar como dos números enteros, es muy fácil de demostrar. Es muy fácil de demostrar, y de hecho se los voy a enseñar ahora aquí. Esto, si ahora se los enseño, para los que no sean matemáticos o no estén estudiando matemáticas, les puede asustar un poco, pero es que, de nuevo, con la motivación de ocultar sus secretos, los matemáticos han creado una notación muy confusa para que no nos molestemos en entender qué es lo que quieren. Es como un lenguaje secreto. Pero no se preocupe porque yo estoy aquí para traducírselo para todos aquellos que no lo entiendan. Y verán que es muy sencillo entender por qué la raíz de 2 no se puede expresar por dos números enteros. ¿Cómo se puede demostrar esto? Fíjense lo cortito y lo sencillo que es. Vamos a suponer primero que sí se puede. Vamos a suponer que la raíz de 2, ese número, se puede expresar como dos enteros, uno dividido entre otro. Vamos a llamar a esos dos números P y Q. Lo tenemos aquí, en la parte esta. Aquí. Tenemos que asumir que P y Q, o sea que esta fracción es una fracción que ya está reducida. Reducida quiere decir que si, por ejemplo, fuesen 2/4, pues tenemos que quedarnos con 1/2. Dividimos entre 2 arriba y abajo, entonces nos quedamos siempre con la fracción más reducida. Esto es importante. Vamos a quedarnos con una fracción que raíz de 2 es igual a una fracción de dos números que es irreducible, que no la podemos reducir más. ¿De acuerdo? Esto se puede expresar así. Ellos, los matemáticos, dicen pues que son primos entre sí, que el mínimo común divisor de P y Q es 1, que es irreducible, pero no podemos reducirla más. Entonces, si esto es cierto de aquí, podemos elevar al cuadrado en ambos lados y nos da que 2 es igual a P cuadrado entre Q cuadrado.
sin historia. Pasamos la Q al lado del 2, multiplicando. Nada complicado esto hasta aquí. Pero aquí ya nos damos cuenta de la primera cosa, y es que p cuadrado tiene que ser par. ¿Por qué? Porque si tú cualquier número entero, porque q cuadrado es un número entero. Un número entero elevado al cuadrado es un número entero. Entonces tú un número entero que quieras, 3, 5, 8 menos 2, 4, 7, lo multiplicas por 2, te va a dar un número par. Y esto pueden probarlo. El 2 lo multiplicas por 2, 4, par. El 3 lo multiplicas por 2, 6, par. Con todos los números funciona. Entonces, si un número entero lo multiplicas por 2, te tiene que dar par. Por lo tanto, p cuadrado es par. Eso lo sabemos. Pero si p cuadrado es par, p también es par. Porque no se puede coger un número impar, elevarlo al cuadrado y que te dé un número par. Y de nuevo, piénsenlo. 3, un número impar. Lo elevo al cuadrado, me da 9, también impar. 7, lo elevo al cuadrado, 49, impar. Todos los números impares, si tú los elevas al cuadrado, te dan un número impar. Entonces, la única forma de obtener un número cuadrado par es que el número raíz cuadrada, el número original, sea también par. Por lo tanto, ya sabemos que p cuadrado y que p, los dos, son números pares. Así que podemos decir, bueno, pues igual que hemos hecho arriba, p, que es un número par, podemos representarlo como 2 veces un número entero. Porque así es como hemos visto que podemos expresar los pares. Teniendo esto, ahora podemos sustituirlo en p cuadrado. O sea, tenemos arriba p cuadrado es igual a, si elevamos 2m al cuadrado, es 4 por m cuadrado, y es igual a lo que teníamos arriba, 2q cuadrado. Aquí no hemos hecho nada. Fíjense que ahora tenemos un 4 a la izquierda, un 2 a la derecha. Esto lo podemos reducir. Podemos dividir ambos lados entre 2. Nos queda que 2m cuadrado es igual a q cuadrado. Y aquí es donde ya sería la cosa. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parte de aquí, q cuadrado es igual a 2m cuadrado, se parece mucho, sospechosamente, a p cuadrado igual a 2pq. La misma forma, la misma estructura. Nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo que q cuadrado también es un número par. Porque es 2 veces un número entero. Y si q cuadrado es un número par, por lo mismo que hemos visto antes, q también tiene que ser par. Y si tenemos que p es par y q es par, podemos dividir ambos números entre 2. Y eso es justo lo que hemos dicho que no podíamos hacer. Porque habíamos dicho que p dividido entre q era irreducible. Así que da igual qué números pongamos en p y q. Vamos a llegar a una inconsistencia. Suponemos que son irreducibles y al final llegamos que los podemos reducir. Eso es ilógico. Eso es absurdo. Hemos reducido el absurdo nuestra suposición de que raíz de 2 es irracional. Por lo tanto, tenemos que concluir lo contrario, que la raíz de 2 no es, o sea, no se puede dividir entre 2 enteros, por lo tanto es irracional. Fíjense qué elegante, qué sencilla la demostración. Y cuánto nos la están ocultando detrás de esta jerga matemática. Por lo cual, fíjense cómo avanzamos todavía más en esta motivación, en que realmente hay secretos que nos ocultan. Pero como les dije, esto es un secreto que nos habían ocultado hace muchos siglos. Pitágoras nos lo ocultó, pero ya eso pues se filtró. Pero es que a día de hoy a nosotros también nos están ocultando secretos. Y se los voy a enseñar. En el cole, a nosotros, pues cuando nos empezaban a enseñar las ecuaciones, nos ponían cosas como esta, pues una ecuación sencillita como x cuadrado más 4 igual 0. Esto si lo intentamos resolver, llegábamos a que x es igual a más menos, no me quiten el más menos, corto dedos, más menos, raíz de menos 4. ¿Y qué nos decían? Pues bueno, pues la raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto no hay solución. Y un huevo. Sí hay solución. Por supuesto que hay solución. Claro que hay solución. La solución es esta de aquí. Y fíjense que en un ejercicio brillante de ingenio, para que, incluso en el caso de que fuésemos capaces de llegar a esa información, ese número 2i, la i lo llaman número imaginario, para que pensemos que incluso cuando nos encontremos con alguien, no te preocupes, imaginario, no es real, no existe. Y una mierda, claro que existe, lo que pasa es que le han llamado imaginario para que pensemos que no es real, pero sí que es real, es tan real como 2 más 2. Ese número, 2i, existe y es real. Y lo vamos a ver. Esto que les he puesto aquí son los números enteros. Bueno, de hecho, ahí podemos encontrar cualquier número. Los números entre el 1 y el 2 va a estar también el 1,5, que es un número fraccional. Va a estar el número pi entre 3 y 4. O sea, ahí están todos los números. Los números
reales, ¿vale? Los que nos cuentan que existen, solamente. Los podemos poner sobre una recta, ¿no ven? O sea, ponemos el 0 a la derecha, los números positivos, a la izquierda los números negativos. Vamos a ver las operaciones que conocemos, cómo afectan a esta recta, para llegar de manera natural a que esos números que acabamos de conocer tienen que existir. Vamos a ver primero la suma. ¿Qué pasa si yo sumo un número? Vamos a poner sumar 1. Pues fíjense que al sumar 1, yo el 0 lo llevo al 1. 0 más 1 es 1. El 1 lo llevo al 2. 1 más 1, 2. Si ustedes siguen la lógica, fíjense que lo que estamos haciendo con esa recta es desplazarla una unidad. Si en vez de sumar 1 sumase 2, me estaría desplazando 2 unidades. O sea que sumar números en una recta equivale a desplazar esa recta. A la izquierda, dejarla quieta si sumamos 0, o al otro lado, a la derecha o a la izquierda, desplazarla si sumamos o restamos números. Entonces fíjense que la operación de sumar o restar números equivale a coger esa recta y desplazarla. Bien, ¿qué más operaciones conocemos? Multiplicaciones y divisiones. ¿Qué efecto tiene multiplicar a esa recta? Pues si yo multiplico por 2, el 0 se va al 0, el 1 se va al 2, el 2 se va al 4, el menos 1 se va al menos 2. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Se está estirando, ¿lo ven? O sea, estamos cogiendo la recta y la estamos estirando. ¿Ven las flechas lo que están haciendo? Están estirando la recta. O sea, que multiplicar es estirar la recta de los números. Por lo tanto, dividir, que es lo contrario, será encogerla. Si multiplicamos por 1, pues no hemos hecho nada. Entonces, multiplicar, ya hemos visto que es encoger y estirar. Pero ¿qué pasa si multiplicamos por un número negativo? Vamos a ver lo que pasa. El 1 va al menos 1. El 2 va al menos 2. El menos 1 va al 1. Menos 1 por 1, menos 1, 1. Menos 2 por menos 2, 2. ¿Ven lo que está haciendo las flechas? Están dando la vuelta. Está cogiendo la recta esta, la recta, está haciendo ¡pam! Le está dando la vuelta. O sea que multiplicar lo que te hace es que te estira, te encoge y te da la vuelta a la recta. Por lo tanto, con las operaciones que conocemos, ya hemos visto que podemos desplazar la recta, estirarla, encogerla y darle la vuelta. Pero es que hay algo que no hemos hecho todavía con la recta. Y es justamente lo que nos falta para poder completar todas las cosas que podemos hacerle a esta recta. Y es justamente lo que nos están ocultando, ese número imaginario. ¿Qué es lo que falta? Girarla. Eso no lo hemos hecho todavía. Y es perfectamente natural pensar que podemos girar una recta. Y efectivamente, el número i, ese número imaginario que no existe, que es justamente la raíz cuadrada de menos 1, que es un número que por supuesto existe, si tú multiplicas la recta por la raíz de menos 1, lo que te hace es que te la gira 90 grados en esta dirección. Es lo que nos faltaba y es lo que nos ocultaba. Fíjense cómo podemos llegar a eso que nos ocultaba. Y esto a lo que nos lleva es a que en realidad los números no se mueven en una recta, sino que están en un plano. Porque si yo cojo a todos los números de esta recta y los multiplico por i, me los va a girar 90 grados. Por lo tanto, el 1 me lo va a llevar aquí, 90 grados. El 2 me lo va a llevar aquí. El 3 me lo va a llevar aquí. El menos 2, si lo giro, o sea, el menos 2 por i va a estar aquí abajo, me lo gira. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que multiplicar por i me genera otro eje, que es el conjunto de nuevos números reales que están multiplicados por i, por raíz de menos 1. Así que tenemos ahora el dibujo completo que no conocíamos y que era necesario para poder realizar todas las transformaciones que podemos hacer a la recta. Y vamos a comprobar que esto no es un invento, esto no es algo que me acabo de inventar yo, sino que es perfectamente coherente y consistente con todas las operaciones matemáticas. Vamos primero a comprobar que esa ecuación que les puse antes, x al cuadrado más 4 es igual a 0, que realmente la solución es más menos 2 por i. Vamos a comprobar que es eso. Vamos a venir aquí, vamos a buscarlo, vamos a hacer las operaciones que conocemos y vamos a ver que efectivamente llegamos a eso. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, vamos a poner aquí en x, la incógnita, vamos a poner el número que sabemos que es la solución, que es más menos 2i, lo metemos ahí, elevamos al cuadrado y vamos a ver si nos da menos 4, es lo que queremos. Para verlo más sencillo, en vez de elevar al cuadrado, vamos a multiplicarlo por sí mismo. Más menos 2 por i por más menos 2 por i. Eso es lo que vamos a hacer. Agrupándonos un poco, lo que vamos a hacer es
el número más menos 2 por i lo vamos a multiplicar primero por más o menos 2 y luego lo vamos a multiplicar por i, para ir paso a paso. Entonces, primero vamos a ubicar los números en la recta. Los números más menos 2i, o sea, más 2i y menos 2i, están ubicados en estas cruces rojas. Más 2i está aquí arriba, menos 2i está aquí abajo. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicarlo por más o menos 2, con el mismo signo. Si es más 2i, por más 2. Si es menos 2i, por menos 2. Entonces, más 2i por 2, estirar la recta. ¿Se acuerdan? Estirarla. Con lo cual, más 2i por 2, más 4i. Estiramos. Menos 2i hay que multiplicarlo por menos 2. Por lo tanto, estiramos primero, menos 2i va a menos 4i, luego, como es por menos, le damos la vuelta. Entonces, acabará aquí arriba. De menos 4 a más 4i. Por lo tanto, fíjense que los dos números, a multiplicarlos por más o menos 2, van a acabar los dos en el más 4i. Pero nos queda hacer una cosa, nos queda multiplicar por i. ¿Recuerdan qué era lo que hacía multiplicar por i? Giraba 90 grados. O sea que esto va a acabar ¿dónde? En el menos 4. Justamente lo que esperábamos. Así que efectivamente los valores 2i y menos 2i son la solución de esta ecuación para que coincida, para que dé el menos 4 que estamos buscando. Así que es perfectamente consistente. Un ejemplo más de un número que ya no está en los ejes, sino que se encuentra en cualquier valor, para que vean que no estoy buscando ejemplos concretos que cuadran. Cualquier número encaja. Vamos a coger este número. Esto es un número. 3 más 2i. ¿Cómo se encuentra este número? Pues como los barquitos. Me busco el 3, me busco el 2i, cruzo flechas, donde se encuentran, ese es el número 3 más 2i. Pues lo que vamos a hacer es multiplicarlo por i, que es otro número. ¿Qué era multiplicar por i? ¿Se acuerdan? Girar 90 grados. Por lo tanto, yo esperaré que este número, si yo giro de esos 90 grados, me va a caer aquí. Se me va a caer en el menos 2 más 3i. Por lo tanto, si yo resuelvo esa operación algebraicamente, ese número tendrá que caer ahí para que sea consistente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a operar. Distribuimos. El 3 lo multiplico por i y el 2 por i lo multiplico por i. Entonces, tendría por un lado 3i y por el otro lado i por i es menos 1. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de menos 1 es i. Si yo multiplico i, que es raíz cuadrada de menos 1, por raíz cuadrada de menos 1, eso es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, por lo tanto, menos 1. Así que i por i es igual a multiplicar por menos 1. Me cambio el signo, al 2. Así que la solución algebraica, numérica, calculada, es 3i menos 2, que es justamente 3i menos 2. Pero es que también podemos verlo así. Yo cojo el 3 y lo multiplico por i, 90 grados. Y yo ahora al 2 lo voy a multiplicar 2 veces por i. También puedo verlo así. Cojo el 2, multiplico por i una vez, 90 grados, y por i otra vez, otros 90 grados. Cae en el menos 2. Encaja. De nuevo, la solución que espero resolviéndola es la misma que la que espero sabiendo qué efecto tiene la operación. Así que la conclusión de esto es que los números imaginarios no son imaginarios, son reales, existen y nos los están ocultando. Otra prueba más de que hay secretos que hay que revelar. Pero este no es el secreto que yo quería contarles. El secreto yo lo descubrí posteriormente, después de haber dado estos primeros pasos que les dije dentro de las matemáticas, el país de las matemáticas. Y el primer paso que di, yo lo di durante la carrera, mientras yo estaba estudiando en biología. Había una cosa entonces que se llamaban los CLES, que eran créditos de libre elección, que eran créditos que tú podías, es parecido a los, tienen ustedes algo parecido ahora en el grado, pero digamos que los CLES te podían permitir coger varias asignaturas de otros grados, libremente. Y entonces yo, una de estas asignaturas que yo cogí de otros grados, cogí de la asignatura de la licenciatura entonces de matemáticas, y fue esta asignatura llamada Lógica Conjuntista, Topología y Cardinalidad. ¿Por qué la cogí? No sé, ¿me gustó el nombre? Puede ser. Lo que es cierto es que no fue de entrada una experiencia agradable, tengo que decirle. Fue mi primera aproximación a las matemáticas,
Y entonces me di cuenta de que realmente en las matemáticas poco número hay cuando te empiezas a meter en serio. Y esto lo descubrí yo ahí. Yo cuando cogí los apuntes de esta asignatura me di cuenta que solamente había números en los pies de página, poco más. Pero bueno, como les digo, esta fue la primera aproximación a las matemáticas. Y cuando llegué allí, una de las primeras conversaciones que tuve con el profesor fue algo parecida a esto. Aquí yo soy el señor este y Patrick Star, o sea, la estrella Patricio, estaría representado por el profesor, para que se hagan una idea de cuál fue mi entrada en esta asignatura. Entonces yo llegué allí y le digo, bueno, pues, profe, todos los números pares son números naturales, ¿no? O sea, los números naturales son los de contar, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, todos los números pares, 2, 4, 6, están dentro, pertenecen a los números naturales. Sí, me dice. Vale. Pero cuidado, porque en los números naturales también hay impares. Está el 1, está el 3. Dice, sí, tiene sentido. Ajá, entonces, en los naturales podemos encontrar más números que en los pares, porque están también los impares, le dije yo. Así que hay más números naturales que pares. Y me responde, no, hay igual cantidad de números naturales que de pares. Y yo le dije, ¿pero cómo es esto posible? Y entonces me dice, mira, Guido, si tú quisieses saber si hay más huevos o hay más papas, ¿qué harías? Yo digo, bueno, pues los cuento. 3 huevos, 2 papas, hay más huevos. Me dice, vale. Y si yo te pongo esto, ¿qué hay más, huevos o papas? Y yo le dije, hombre, no sé, si me das un rato, pongo a contar. Digo, ya, pero no tienes un rato. O sea, podrían ser cientos de miles de huevos y cientos de miles de papas. No hay tiempo para contar. Y entonces me dice, pero no te preocupes porque es que hay otra manera de saber, de comparar. Si solo que estamos interesados en saber qué hay más, hay una estrategia que podemos usar, que es combinar ambos elementos para, una vez combinados, deducir en base a ello si hay más de una cosa o menos de otra. Y entonces me dice, ¿cómo combinarías huevos y papas? Y le dije rápidamente, bueno, una tortilla. Bueno, efectivamente, esa es la idea. En este caso, sin necesidad de contarlo, si tú coges todos los huevos y todas las papas y haces una mega tortilla con todo eso, simplemente luego probándola y determinando si hay mucha papa o si hay mucho huevo, puedes saber si hay más papas o hay más huevos sin necesidad de contarlos todos, me dijo. Y entonces, lo que estamos haciendo aquí es emparejando de manera, dentro de la tortilla estamos emparejando las papas con los huevos. Y si en algún momento determinamos que hay exceso de huevo, lo que estamos haciendo es encontrando un huevo sin pareja. Si encontramos que la tortilla está muy seca, con mucha papa, lo contrario, estamos encontrando una papa sin pareja. Si no se da el caso, si encontramos parejas de huevo-papa, hay el mismo número de elementos. Y me dijo, esta es una manera de saber si hay más elementos de uno o de otro, sobre todo para aplicar los números infinitos, como son los números naturales, como son los números pares. Podemos aplicar esta regla para no tener que contarlo. Y me dijo, vamos a emparejar los números naturales con los números pares. Siguiendo esta regla, en vez de hacer tortilla, vamos a usar una regla. Vamos a emparejar cada número natural con el resultado de multiplicarlo por 2. Al 1 lo emparejamos con el 2. Al 2 lo emparejamos con el 4. 2 por 2, 4. Al 3 con el 6. Y a su vez, el número par lo vamos a emparejar con el resultado de dividirlo entre 2. El 8 lo emparejamos con el 4. El 10 con el 5. De tal forma que hemos encontrado una forma de emparejarlos en la cual ningún número natural se queda sin pareja y ningún número par se queda sin pareja. Por lo tanto, podemos concluir que hay el mismo número de números naturales que de números pares. Y yo me quedé flipando. Pero antes de terminar de alucinar, ya él me estaba preguntando, bueno, Guido, ¿y tú qué dirías? ¿Qué hay más entonces? ¿Números naturales o números fraccionales? Estos que habíamos visto, de que son la división de dos números enteros. Claro, yo me puse a pensar con esta nueva regla que yo conocía y digo, a ver, ¿cómo puedo emparejar yo los números naturales con los números decimales, números fraccionales? Aquí puedo poner el 1,2, 2,1, pero claro, que también podría poner 0,8 con el 1, el 2,1. No se me ocurría ninguna regla para emparejarlo. Y entonces le dije, vale, profe, hay más números fraccionales, porque como no los puedo emparejar, entonces tienen que haber más
de los fraccionales, le dije. Me dijo, no, hay los mismos. No puede ser posible, le respondí yo. Sí, sí, hay los mismos. Vamos a ordenarlos. Y claro, es que no me daba tiempo a asimilar esto y ya el profesor empezó a escribir en la pizarra los números fraccionales y los ordenó así. Me dijo, mira Guido, aquí están todos los números fraccionales. En la primera fila voy a ponerte todos los números que tengan el 1 en el denominador. Y entonces ahí van a entrar desde el 1 hasta el infinito dividido entre 1. En la fila 2 te lo voy a poner los mismos, pero divididos entre 2. La fila 3 dividido entre 3. Y así tantas filas como números haya. Por lo tanto, fíjate que en esta matriz están todos los números fraccionales. ¿Lo ves, Guido? Digo, sí, están todos. Vale. Pero ahí no me los estás emparejando con los números naturales. No me la cueles. Así que no se pueden emparejar. Tranquilo, espérate. Voy a emparejarte los números que tienes aquí con los números naturales. Y entonces empezó a dibujar una flecha sobre la pizarra, tal que así. Y en ese momento me di cuenta, porque si ustedes empiezan a recorrer la flecha, se dan cuenta de que están recorriendo todos y cada uno de los números fraccionales sin dejarse a ninguno. Porque empiezas en la esquina y vas bajando y vas cubriendo toda la matriz sin dejarte ningún número fraccional sin cubrir. Y al hacer esto, solamente tenía que emparejar cada número con el orden en el que iban apareciendo los números fraccionales o el orden en el que iban siendo tocados por la flecha. Por lo tanto, podemos emparejar los números fraccionales con los números naturales. Por lo tanto, hay el mismo número de fraccionales que de naturales. Y yo flipando. Pero de nuevo, no me dejó relajarme, porque me preguntó, Guido, vale, tú sabes que hay números que no se pueden expresar como la división entre dos números enteros. Hemos visto uno ya, raíz de 2. Son los números irracionales. Y yo, flipándolo todavía, me pregunta, ¿qué hay más? ¿Números naturales o números irracionales? Claro, yo volví a llegar a lo mismo. No encontraba forma de emparejarlos. De hecho, ya la regla esta de la matriz tampoco me valía, porque como los números reales no se pueden expresar como una fracción de dos números enteros, no puedo usar esta regla. Entonces, le estaba dando vueltas y no encontraba forma, Pero claro, no quería de nuevo decirle que no se podía, porque seguro que había alguna forma loca que estaba esperando él, estaba deseando que dijese que no, para que hiciese ¡ras! Pues sí lo hay. Y entonces cogí y le dije, sí, profe, hay los mismos números naturales. Lo dije muy bajito porque no estaba seguro. Pero dije, sí, hay el mismo número de reales, de números irracionales, que de naturales. Entonces veo que empieza a reírse y digo, no puede ser. Me dice, no, Guido, hay más números irracionales que reales. Pero claro, entonces caí en una cosa. Digo, no me vas a pillar. Porque, a ver, yo cuando te dije que había más números fraccionales, te lo dije porque no conocía esta forma rara de ordenar los números fraccionales. Y por eso pensé que había más. Lo mismo tú ahora estás pensando que hay más números irracionales porque no sabes ordenarlos. Ahora, no me vengas tú a decir que no puede haber por ahí un matemático súper listo que no vaya a encontrar una forma de ordenarlos y que te sorprenda. Y me dice, no, Guido, es que no se pueden ordenar. Y yo le digo, no puede ser. Te lo voy a demostrar. Y claro, es que no me dejaba resuello. Dice, te lo voy a demostrar. Vamos a suponer que se pueden ordenar. Digo, vale. Voy a ponerte la lista de todos los números irracionales emparejados con los números naturales. Aquí la tienes. Digo, hombre, ahí hay 3 números. No pretenderás que vaya yo a cotejar que te esté faltando alguno solo con 3. Y no te preocupes, te voy a enseñar uno que no está. Ya, pero dame la lista porque si me pones tu número ahí, yo no voy a saber si está. No me hizo caso, empezó a escribir el número, puso 0, dijo, espérate. Empiezo a mirar porque me asustó su ímpetu, su atrevimiento. Y entonces se da la vuelta y me dice, para que este número sea distinto que el primer número de la lista, que es 0,2548, pues voy a poner en el primer decimal un número distinto al primer decimal del primer número de la lista. Como el primer número de la lista, el primer decimal es 2, voy a poner un 3. Luego dice, para que este número sea también distinto al segundo número de la lista, en el segundo decimal voy a poner un número distinto
al segundo decimal del segundo número. Como el segundo decimal del segundo número es un 6, voy a poner un 5. No le hizo falta llegar al tercero para hacerme entender que estaba equivocado. Esta regla le valía independientemente de que me diese la lista entera o no. Si él seguía aplicando esta regla de poner un número distinto en la posición del decimal respecto al número de la misma posición en la lista, conseguiría un número que sea distinto a todos los de la lista, independientemente de la lista que yo elija. Había encontrado un número que no estaba en la lista. Así que, ¿eso qué significa? Que da igual la lista que tú crees. Dame la lista de la forma que tú creas, de la manera más ingeniosa. Te puedo encontrar un número que no está en la lista. ¿Qué concluimos así? Hemos encontrado un número que no tiene pareja. Por lo tanto, hay más números irracionales que naturales. Y yo flipándome. Así que efectivamente tuve que rendirme a esa asignatura. Tengo que decir que no la saqué muy a trompicones. No fui capaz entonces de profundizar mucho más en los secretos de la matemática. Pero me quedé insatisfecho y seguí yo. Hasta que, o sea, digamos, mi objetivo era entonces intentar entender la primera demostración matemática por mi cuenta. Porque en esa clase el profesor me iba orientando, me iba diciendo las cosas. Pero, claro, yo no podía saber si me estaba ocultando algo. Porque si no me lo decía, no podía yo llegar a esa información. Entonces yo necesitaba ser yo capaz de entender las demostraciones para acceder a eso que se me estaba ocultando. Y esta fue la primera demostración que yo entendí por mi cuenta. La demostración de que los números primos son infinitos. Y de nuevo con lo que me encontré, tras mucho trabajo para pelearme con esta notación ocultista que se han inventado los matemáticos para ocultarnos los secretos, al haber pasado esa frontera me di cuenta de que las demostraciones eran muy sencillas. Y aquí van a ver otro ejemplo. Los números primos son infinitos. De nuevo vamos a hacer lo mismo que hicimos con la raíz de 2. Vamos a suponer que no son infinitos, vamos a suponer que son finitos. O lo que es lo mismo, que hay un número primo que es el más grande de todos. Porque si hay un número finito, tiene que haber un número que es el más grande y ya no pueden haber más. Por lo tanto, vamos a llamar a ese número el primo más alto, vamos a llamarlo Pn. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger todos esos primos, todos esos números primos que son finitos, los vamos a multiplicar, 2 por 3 por 5 por 7, hasta llegar a Pn. Los multiplicamos todos. Eso nos va a dar un número que es muy grande. Y es un producto muy grande. Lo vamos a llamar P mayúscula, porque es P de producto, P de primos, producto de primos, y grande mayúscula porque es un número muy grande. Ahora la pregunta es, ¿ese P mayúscula es primo? No puede serlo, porque ya habíamos dicho que Pn es el número primo más grande. Y como P mayúscula es más grande que Pn, no puede ser primo. Entonces no puede ser primo. P mayúscula no puede ser primo. ¿Pero qué pasa con P más 1? Pues aquí la hemos jodido. ¿Por qué? Porque fíjense que P mayúscula puede ser dividido entre cualquier primo, porque es precisamente el producto de todos los primos. Podemos dividirlo entre 2, podemos dividirlo entre 3, podemos dividirlo entre 5, podemos dividirlo entre todos los primos. ¿Pero qué pasa con P más 1? P más 1 no podemos dividirlo entre 2, porque un número que es múltiplo de 2, el 4, si le sumo 1, ya no es divisible entre 2. Si un número múltiplo de 3, el 9, le sumo 1, ya no es divisible entre 3. Si un número divisible entre 5, le sumo 1, tampoco. O sea que sumando 1, hemos fastidiado el número. Hemos transformado este número en un número que no puede ser dividido entre ningún número primo. Porque ya le hemos añadido una unidad. ¿Y qué pasa si un número no puede ser dividido entre ningún número primo? Pues que es primo. Este número, P más 1, es primo. Y es más grande que Pn. Y eso no podía ser. Así que hemos llegado de nuevo a una inconsistencia. Así que tenemos que concluir que efectivamente no existe un Pn limitado, el más grande. No existe. Y la única manera de que eso sea es que sean infinitos. Así que fíjense lo sencillo que es. Ahora, vayan ustedes a buscar una demostración de que los números primos son infinitos para que vean lo que se encuentran. Notaciones, x, alfas, cuadrados, intentando ocultarte la verdad de nuevo. ¿Por qué nos esconden la verdad? Nos lo están escondiendo. Y de hecho, voy a mostrarles efectivamente la notación que usan para ocultarnos lo cierto. Porque un matemático te dirá, no, pero es que esa notación es importante por la precisión de la
no es ni siquiera importante. No sé si conocerán el teorema bolzano, es algo que se da en secundaria. El teorema bolzano es este. De nuevo, notación, R raritas, flechas, corchetes. El teorema bolzano se puede explicar de una manera tan sencilla como esta. Si tú tienes una línea recta, infinita, y quieres pasar de un lado a otro, tienes que cruzar la línea. Eso es el teorema bolzano. ¿Me vas a decir que eso tú, la única manera de explicarlo tiene que ser con f's de a, de v's de k? No. Así que la única manera de entender por qué se está usando esta notación es porque nos están queriendo ocultar una verdad. Y es la que yo he venido a contarles. ¿Cuál es esa verdad? En realidad esa verdad, ese secreto que nos están queriendo ocultar, es en realidad una advertencia. Porque los matemáticos en realidad están intentando protegernos de esa verdad. Porque una vez que llegas a conocer el secreto ya es demasiado tarde. Y tratan por todos los medios de evitar que lleguemos a ella, usando notación súper rara, llamando a los números reales imaginarios, diciéndonos que no hay solución, todo lo que hemos visto con el objetivo de que no conozcamos ese secreto. Esto es una secuencia de la película del juego de Ender, que viene de un libro, como saben. Esto es algo que dice el personaje, porque el personaje en un momento dado pues, tiene que luchar contra una especie alienígena. Entonces, claro, lo que dice es que es una especie alienígena que odian, que quieren eliminar, que quieren erradicar, pero para poder comprender al enemigo, para poder vencerlo, tiene que comprenderlo. Pero si comprende el enemigo lo suficiente como para vencerlo, dice ellos, yo cambio aquí por odiarlo, porque eso es lo que nos pasa con las matemáticas, entonces también lo ama. Y ahí entra en el dilema. El problema con las matemáticas es que nosotros creemos que odiamos las matemáticas, pero ¿qué es lo que me pasaba a mí cuando empecé la asignatura? Nosotros creemos que odiamos las matemáticas, pero no estamos odiando las matemáticas, estamos odiando algo que creemos que son las matemáticas. Para poder odiar las matemáticas hay que comprenderlas. Pero en el momento que las comprendes, entonces las amas y ya no puedes odiarlas. Es de nuevo una reducción al absurdo. Así que el secreto que nos quieren ocultar los matemáticos, el que nos están protegiendo en realidad, es que las matemáticas enganchan más que la droga y no se puede salir de ella. Así que tengan cuidado si van a entrar en ella, sobre todo para los estudiantes de matemáticas, porque una vez que estás dentro no puedes dejarla.